De una manera cordial queremos saludar a todos los televidentes, a todos quienes nos escuchan y hacerles una invitación muy respetuosa para que el próximo domingo, 2 de octubre, salgamos a votar de manera masiva de la opción no por el plebiscito. Hoy pretendemos hacer una invitación de por qué votar no. Es muy injusto que se convoque al pueblo colombiano y que un tema tan importante como es el acuerdo de paz con la guerrilla se simplifique en una sola pregunta. Y lo primero que queremos indicar es que el próximo domingo no estaremos votando si queremos la paz o no. Es obvio que todo el pueblo colombiano la queremos, los casanareños, los yopaleños la queremos y es un derecho constitucional. Pero eso no es lo que se votará. El próximo domingo votaremos el contenido de las 297 hojas del acuerdo donde está contemplado lo que pactó el señor Santos con el grupo de las FARC, que es otro tema supremamente diferente. Además que es importante dejar claro en este video que quienes votemos de manera negativa no es cierto que estemos votando en contra de la paz o a favor de la guerra. Eso no es verdad. De hecho, hay una sentencia de la Corte Constitucional que indica que de ganar el no, el proceso de paz no se va a acabar. Lo que se va a hacer es que se puede corregir y faculta al presidente para que lo haga. Otra cosa es que Santos no lo quiera hacer. Y de hecho, la guerrilla de las FARC ha mencionado que ellos respetan la voluntad popular y que de ganar el no, ellos no se van a levantar de la mesa. Lo que ocurre es que algunos politiqueros en cabeza de Santos y algunos defensores del sí han chantajeado y dicen que si gana el no, entonces que el proceso se acaba y que entonces volvemos a la guerra urbana, y eso no es verdad. Voy a hacer unas precisiones porque consideramos que la opción más importante es el no, con el ánimo de que se corrijan los acuerdos y que algún día haya una paz, pero justa y verdadera. En primer lugar, nos preocupa que en el contenido de las 297 hojas, por ejemplo, en ninguna parte está contenido cuánta tierra va a devolver la FARC. Según la Fiscalía y el Estado colombiano, han dicho que tienen en su poder 2.5 millones de hectáreas. Y si ustedes leen juiciosamente los acuerdos, en ninguna parte está si ellos van siquiera a donar o a devolver una hectárea para la reparación de las víctimas. Segundo, según la Fiscalía, el grupo de las FARC tendría que devolver a 11.750 niños que tenían en su poder, pero hace poco solo devolvieron a 13, teniendo en cuenta que muchos fueron secuestrados o reclutados y se hicieron mayores dentro del grupo de las FARC. Entonces no han devuelto a los niños y se suponía que era una condición y no lo han hecho. Otra cosa, el jefe de Estado, Juan Manuel Santos, manifestó hace una semana que el grupo de las FARC entregarían las armas a las Naciones Unidas, pero sale el comandante Romaña y desmiente todo. Dice, no, nosotros no vamos a entregar las armas, no las entregaremos porque son garantía de los acuerdos, y no se supone que el jefe de Estado dice una cosa, entonces están hablando, digamos, de mentiras, y eso es lo que no es razonado. El jefe de Estado dijo en el discurso de las Naciones Unidas, si acabó la guerra en Colombia e inició la paz, falta a la verdad. Inmediatamente el jefe de la FARC, el señor Iván Márquez, salió y dijo, un momentico, firmar el acuerdo no es conseguir la paz. Entonces han habido muchas descoordinaciones en lo que dice el gobierno y lo que dice la FARC. Al parecer los únicos que han sido sinceros ha sido el grupo de la FARC, porque Santos manipula. ¿Cómo puede ser una campaña tan desigual? Que por eso mucha gente va a votar de manera negativa también. Santos chantajea a todo el mundo. Chantajea a los diputados, chantajea a los concejales, a alcaldes, a todos. Entonces, si el alcalde no obliga a sus funcionarios o al derroche oficial de votar de manera negativa, entonces no le apoyamos los proyectos, entonces le paramos los proyectos. ¿Por qué cree que los diputados los tienen presionados recorriendo el departamento? Así no vaya la gente, pero por lo menos para la foto. Me parece que eso está mal. Presionan a los medios de comunicación. Eso es una gran desventaja de la campaña, digamos, del no. Como si no fueran pocas lo que acabo de mencionar, en los acuerdos están contempladas situaciones que nos parecen muy injustas. Y hablemos un momento de justicia. Si cualquiera de las personas que nos escuchan comete una falta, comete un delito o un error, pues nosotros debemos ser juzgados por la justicia ordinaria, es decir, por el Código Penal colombiano y la justicia como contempla la ley. Para ellos se creó el Tribunal Especial para la Paz. Y lo peligroso es que este Tribunal Especial para la Paz, donde incurre la justicia transicional, ellos con solo reconocer
delitos de lesa humanidad, por ejemplo, violaciones, asesinatos, masacres, todo tipo de delitos, solo por reconocer que cometieron ese delito, entonces no van a pagar absolutamente ninguna pena. Y eso me parece que es muy injusto. Pero como si eso no fuera suficiente, el Estado, ellos no van a pagar un solo día de cárcel, ninguno, y van a recibir unos premios que ningún colombiano, óigase bien, ni ningún casanareño jamás en la vida los va a poder tener. ¿Cuáles son esos premios? El Estado no los castiga y entonces está enviando un mensaje que en Colombia es mejor ser malo que bueno, porque usted comete todo tipo de delitos y el Estado te premia. Ustedes deben recordar un programa del señor Juan Manuel Santos que dice que ser pilo paga. Pero sea usted pilo, buen estudiante, buen deportista, a ver si el Estado te ayuda. En cambio, ser pillo sí paga, porque usted comete todo tipo de delitos y el Estado te da todas las posibilidades. ¿Cuáles posibilidades? A estos ciudadanos se les van a otorgar 10 curules de manera directa al Congreso de la República. El señor Juan Manuel Santos dijo que ellos se someterían a la voluntad popular, a una elección, pero no es cierto. Ellos se les va a otorgar 10 curules de manera directa. 5 a la Cámara de Representantes y 5 al Senado de la República. Más se les otorgará 16 circunscripciones especiales, pero en la zona de influencia de ellos. Es decir, que en esas zonas especiales no van a necesitar, digamos, 20.000 o 30.000 votos. Con 500 o con máximo con 1.000, ellos pueden elegir representantes y senadores. ¿Quiere eso decir que ellos van a tener realmente 26 curules en el Congreso de la República? Y eso es muy injusto, sin someterse a la voluntad popular. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la justicia y la equidad? Sí, a los victimarios se les otorgan todas estas garantías de curules 26, se les van a otorgar 31 emisoras en FM para que difundan su ideología en todo el país. Entonces preguntémonos por qué a las víctimas no se les otorga ni una, para que haya, digamos, cierta equidad en esto. Entonces nos parece que es algo, digamos, supremamente delicado, supremamente injusto. Revisemos un tema que nos preocupa a todos los colombianos, a todos los casanareños y a todos los yopaleños. Ojo a lo que vamos a hablar. Se habla que el posconflicto en los próximos 10 años puede valer alrededor de 90 billones de pesos. Si ustedes revisan las 297 hojas, que les ruego el favor que en este día que falta, 2 días las leamos, ¿sí? Para que nosotros orientemos mejor nuestro voto y el por qué votar de manera negativa. Esos 90 billones de pesos, ¿de dónde van a salir? No se sabe. Lo único que sí se sabe es que el señor Juan Manuel Santos anunció una nueva reforma tributaria, o sea, impuestos para todos los colombianos, y en un momento de crisis. Y el señor Juan Manuel Santos dijo que esta reforma es necesaria porque de esa manera se mejorará la productividad y la competitividad de la nación. ¿Quién puede ser productivo o competitivo si los impuestos aumentan y máxime en un momento de crisis? Pero preguntémonos, 90 billones de pesos para reparar o para este tema del posconflicto y cumplir los acuerdos de la FARC, ¿de dónde va a salir la plata? El gobierno ha dicho, no, si aprobamos el sí, el plebiscito, se acabó la guerra y nos vamos a ahorrar 22.000 millones de pesos diarios por concepto de la guerra. Es el discurso del gobierno para argumentar el sí. Si eso fuera verdad, usted multiplica 22.000 millones de pesos diarios de ahorro por 365 días, le representan 8.3 billones de pesos. O sea que durante 4 años estaríamos hablando de cerca de 33.2 billones de pesos, ¿sí? Entonces, si eso fuera así, no necesitaríamos ninguna reforma tributaria. Lo que significa es que Santos va a presentar al Congreso de la República una reforma tributaria entre el 2 y el 20 de octubre del año en curso para que quede aprobada. Y eso significa que los colombianos de nuestro propio bolsillo vamos a resultar financiando todos los acuerdos del posconflicto. Y eso nos parece que no está bien de ninguna manera. Tema de tierras, que ese es un tema muy preocupante y sobre todo para la región de la Orinoquia, sobre todo para aquí, para el Casanare. En el Casanare se estima que el 50% de la tierra tiene posesión pero no tiene título. Entonces es un tema bien peligroso porque dentro de los acuerdos de las 297 hojas no está claro ese banco de tierra que van a crear de 10 millones de hectáreas, de qué región, de qué departamento van a ser. Es decir, que por consideraciones el gobierno incluso puede expropiar esa tierra. ¿Qué garantiza que un ciudadano que tenga una tierra en Corozal, por ejemplo en Corozal, Hato Corozal, que ni siquiera el municipio está legalizado,
Nadie tiene escritura, ni mucho menos las tierras, gran cantidad de tierra, que garantiza que esa tierra no la incluyeron dentro de los acuerdos o dentro de ese banco de las 10 millones de hectáreas. Hay algo que es muy injusto. Se supone que el gobierno debía exponer y explicarle a todos los colombianos, a los ciudadanos, esas 297 hojas. Y si usted revisa, nunca lo hicieron. Hacen propaganda, hacen foros, pero en ningún momento citan el contenido de los acuerdos. El único discurso con respeto es que ellos hablan de defensores del sí, es que se va a acabar la guerra, pero hasta ahí, pero no más. Que van a haber menos niños muertos, que menos minas, eso es verdad. Pero ¿dónde está, digamos, la minucia y el contenido de las cosas? Cuando eso debió explicarlo el gobierno de manera minuciosa para que la gente tenga mejores argumentos y se expliquen. Yo creo que el 98% de la población colombiana no ha leído los acuerdos y eso es lo que queremos dejar claro en este mensaje. El próximo 2 de octubre votaremos si estamos de acuerdo o no con el contenido de esas 297 hojas. Y ese contenido tan peligroso para la nación no se puede resumir solamente en una pregunta. Es que fue muy injusto lo que hizo Santos, que convoque un plebiscito, porque todo lo que le acabo de mencionar de los acuerdos, así como hay cosas positivas, hay muchísimas negativas, pero si usted dice sí, absolutamente encierra también todo lo negativo. Lo que el gobierno debió haber hecho era someter la referendación a un referéndum y no un plebiscito, porque en el plebiscito solamente hay una pregunta, ¿sí o no? Quitaron hasta la abstención, quitaron el voto en blanco, bajaron el umbral del 50% al 13%, mire todo lo desigual y que lo quieren aprobar, digamos, a toda marcha. Si hubieran hecho un referéndum, entonces el pueblo colombiano tendríamos una posibilidad, por ejemplo, al menos unas 10 preguntas para respetar la voluntad popular. Primera pregunta, ¿usted quiere la paz? Entonces todo el mundo diremos, claro, sí. Segunda pregunta, ¿usted quiere que estos ciudadanos vayan al Congreso de la República de manera directa? Algunas personas dirán sí, otros diremos no. ¿Usted quiere que a ellos se les den 31 emisoras comunitarias? Unos dirán sí, otros dirán que no. Pero al final se respeta la voluntad popular y eso no fue tenido en cuenta. Entonces, por estas razones, nosotros queremos invitar a todo el pueblo de Casanare, a todo el municipio de Yopal, para que de manera mayoritaria el próximo domingo, temprano, salgamos masivamente a votar por la opción del no. Lamentablemente nuestra campaña no tiene recursos para tener transporte, para muchas cosas que se requieren ese día, pero de manera voluntaria estamos listos con nuestros testigos electorales, con nuestros jurados, todo lo necesario para la elección. Si llega un bus a recoger la gente con aquello de la maquinaria y todo esto, móntese usted en el primer bus que llegue. Inmediatamente móntese, así sea del sí, pero cuando esté allá en la urna, piense en Colombia y vote de manera negativa. Porque si votamos de manera negativa, no estamos votando en contra de la paz. Estamos votando para que este proceso se corrija, para que los errores que tiene el proceso, este acuerdo que hizo el gobierno de Santos con la FARC, se corrijan y que algún día en Colombia haya una verdadera paz, con verdad, con justicia y con reparación. El grupo de la FARC nunca ha pedido perdón de corazón. Si ustedes revisan allá en La Habana, cuando empezaron a preguntarles el perdón, se burlaban. Quizás, dijo Santos, el que utiliza gafas. Ahora Timochenko, en el discurso que dio en Cartagena, entonces el señor pidió perdón, pero eso es un perdón fingido, un perdón porque hubo presión, un perdón por presión internacional solamente para llenar un requisito. Entonces, si uno no se arrepiente de corazón, pues eso no es verdadero. Ustedes sí se acuerdan, solamente como mensaje final, una persona que intentó matar al Papa Juan Pablo II en Italia. Esa persona no cometió el hecho, afortunadamente, y el Papa Juan Pablo II lo perdonó de corazón. De hecho, cuando él estaba en la cárcel, el Papa fue y le lavó los pies y fue un gran mensaje de reconciliación. Pero ¿saben qué? El Papa lo perdonó, pero el Papa nunca le solicitó a la justicia italiana de que lo absolviera o que él no pagara la pena. Todo colombiano que cometa un error y un delito debe tener una sanción, así sea mínima. Cuando el doctor Álvaro Uribe Vélez hizo el proceso de paz con los grupos paramilitares, él a ninguno de los intelectuales los premió con enviarlos al Congreso de la República de manera directa. Por el contrario, los intelectuales los extraditó o pagaron penas alternativas entre 5
y 8 años, pero hubo un tipo de sanción, porque hay que decirles a todos los oyentes y televidentes, una cosa es los soldados, los guerrilleros rasos, y otra cosa son los intelectuales. Es decir, si la guerrilla tiene 6.000, digamos, combatientes, una cosa son 5.900, o sea, los rasos, los que hacían, digamos, ejecutaban las órdenes, y otra cosa muy distinta son los 100 intelectuales, y ellos deben ser sancionados de alguna manera, para dar un ejemplo en Colombia, de que si usted comete un delito o comete un error, la justicia lo va a condenar, porque si no hay sanción, tengan la plena seguridad que el mensaje que se le envía a los niños, a las nuevas generaciones, es que usted para qué estudia, usted para qué se esfuerza de tener las cosas, mejor levantémonos en armas, que algún día el gobierno por las malas nos van a escuchar. Y de los 6.000 guerrilleros de las FARC, no se tiene con claridad cuántos se van a desmovilizar. Un profesor de nombre Ítalo García, profesor universitario del ESAP, la semana pasada, dictando unas clases allí en el Bichada, en un resguardo indígena, él se halló a una reunión de un grupo disidente de la FARC, del Frente Primero, y ese grupo hizo una reunión de 20 minutos, donde citó a todos los sectores económicos, mototaxistas, arroceros, ganaderos, a todo el mundo, y fueron claros en decir que ellos no se van a desmovilizar, que las cuotas que ellos pedían de extorsión y todo lo pertinente se van a seguir manteniendo. Entonces uno dice, ¿cómo es que el presidente Santos, digamos, dice que todos se van a desmovilizar cuando no es así? Por estas y muchas más razones, el próximo domingo a las 8 de la mañana, todo el mundo a votar de manera negativa, vote no el plebiscito. De esta manera, el tarjetón es muy sencillo, no se presta para confusiones. En el sector derecho del tarjetón aparecerá un no marcando con una X. Lleve un bolígrafo desde su casa, puede ser uno como este, un Bic, ¿sí? Para evitar que de pronto hagan algún tipo de trampa. Llévese uno desde la casa, se puede llevar y marque con una X no, y de esa manera usted está votando por Colombia. Las Chivas del Llano meten las narices en todo.